¿Quién no ha fantaseado alguna vez con vivir en un auténtico castillo medieval? Probablemente nadie. Durante años, películas, series y libros nos han inculcado la imagen de una lujosa vida de ensueño, con comodidad y un aura casi mágica de romanticismo en la vida del castillo. Se supone que los muros de piedra protegen de todos los peligros, los salones amplios calientan el alma y las antorchas crean la atmósfera de una celebración eterna. Pero casi nadie habla de que, en realidad, todo era muy distinto. Incluso hoy, en el siglo XXI, los propietarios modernos de castillos en toda Alemania a menudo los venden prácticamente por unas monedas. La razón es simple: después de vivir un tiempo dentro de estas majestuosas construcciones, la gente se da cuenta de que la vida en una prisión de piedra dista mucho de ser romántica, incluso con calefacción, electricidad y tecnologías modernas. Y en la Edad Media, bueno, todo era mucho más divertido y, a la vez, mucho menos agradable. ¿Por qué era así? La respuesta nos la dará nuestro personaje ficticio, un invitado típico de estas historias, Jacob. No es de sangre noble, no posee títulos ni tierras, lo que significa que puede mostrarnos la vida cotidiana del castillo sin adornos ni leyendas bonitas. Jacob es un habitante típico del castillo medieval más común, y a través de sus ojos veremos cómo transcurría un día real, sin la fantasía romántica que nos venden. Primero hay que aclarar un error común. Lo que hoy llamamos castillo era muy distinto en la Edad Media. Con el tiempo, los términos se confunden, se empezó a llamar castillos a palacios. Originalmente, un castillo era, sobre todo, una fortaleza, un muro de estacas o piedra que protegía construcciones de madera sencillas donde vivían sus habitantes. Mucho más tarde, en el centro de estas fortalezas se empezó a construir el donjón, la torre principal destinada a los propietarios. Al principio eran estructuras de madera simples, que más tarde se reemplazaron por piedra. Y solo siglos después, especialmente tras las cruzadas, cuando los europeos adoptaron elementos de la lujosa arquitectura oriental, los donjones se ampliaron y decoraron con torres, pasarelas, galerías y túneles subterráneos. Los castillos, en una forma más parecida a lo que imaginamos hoy, aparecieron apenas hacia finales de la Edad Media. Y aún así, decir parecida es relativo. La cultura popular los retrata como lugares acogedores y cómodos, pero en la realidad era todo lo contrario. Aquí entra en escena nuestro Jacob. Su día no empieza en una cama cómoda, sino en un sótano húmedo, compartido con alrededor de 100 sirvientes más. El frío, la humedad, el aire rancio y los olores intensos garantizaban la tos matutina. Los sirvientes dormían todos juntos en un gran salón, generalmente en la planta baja. Solo unos pocos tenían el privilegio de estar más cerca de las habitaciones de los señores, y solo para encargos urgentes. Y esa comodidad apareció solo en épocas posteriores. En periodos tempranos, incluso los propios señores dormían junto a los sirvientes, separados apenas por biombos. Con el tiempo, la nobleza se acomodó un poco mejor y podía despertarse cerca del mediodía. Pero los sirvientes, sin electricidad, debían levantarse con los primeros rayos de sol. A menudo no por voluntad propia, existían despertadores que los empujaban con patadas, ya que otros métodos no existían. El primer deseo de Jacob al despertar, ir al baño, destruye rápidamente cualquier ilusión de romanticismo. Los sistemas de alcantarillado, desarrollados por romanos y griegos, habían desaparecido hacía siglos. En los castillos no había nada similar. Lo que sí había eran enormes letrinas en el sótano, donde se tiraban todos los desechos de los habitantes. Considerando que podía haber cientos de sirvientes, no es difícil imaginar que el aroma de estas letrinas llegaba hasta los pisos superiores. Los baños de los sirvientes eran simples bancos con agujeros, sin privacidad alguna. Se sentaban frente a frente, sin importar el género. Los propietarios tenían un poco más de privacidad, pero los bancos eran iguales, no había descarga y los olores eran los mismos que en el resto del castillo. Después, el primer trabajo de Jacob era recorrer los pisos y esparcir sobre el suelo juncos, paja y hierbas aromáticas. Primero, para absorber un poco los olores; segundo, para cubrir la suciedad, los restos de comida y la basura que se acumulaba en el suelo. Para los aristócratas ebrios, no era extraño hacer sus necesidades en los pasillos. Incluso en el siglo XVI, los contemporáneos describían Versalles como un lugar con un olor insoportable a orina.
ni hablar de los castillos de los señores de menor rango. Pero había buenas noticias, la idea de muros grises y sombríos es un mito. Tras las cruzadas, se puso de moda decorar los castillos. Las paredes interiores se pintaban con colores vivos, se adornaban con dorados y pinturas que daban la ilusión de riqueza. Con el tiempo, todo desapareció, y hoy solo vemos las piedras desnudas que muestran las películas. El olor, sin embargo, no era lo peor. Mientras recorría los pasillos, Jacob debía estar atento, las ratas se sentían como en casa, especialmente en los pisos bajos. Además, en castillos grandes era fácil perderse o lastimarse. Los pasadizos subterráneos y escaleras con peldaños desiguales estaban hechos a propósito. El castillo era, ante todo, un lugar defensivo. Por eso las escaleras de caracol giraban generalmente en sentido horario, para dificultar a los atacantes diestros usar la espada. Luego venía la tarea del agua. La vida sin acueductos era dura. Sí, existían excepciones, algunos señores construían reservorios elevados que funcionaban como rudimentarios sistemas de agua. Pero lo más común era transportarla manualmente, y la profesión de aguador era muy demandada. Esto explica también por qué se consumía tanto alcohol, el vino se conservaba más tiempo, mientras que el agua se contaminaba y absorbía olores rápidamente. Además, conseguir agua fresca era extremadamente difícil, los castillos se construían sobre colinas o rocas. Por ejemplo, en el castillo de Kifauser, en Turingia, tuvieron que excavar un pozo de unos 100 metros de profundidad, un proceso que llevó años y enormes sumas de dinero. Al despertar los señores comenzaba el ajetreo. Las sirvientas vestían a las damas, los sirvientes preparaban la ropa, y todos procuraban no romperse las piernas en la penumbra. Las ventanas eran pocas, pequeñas y altas, los ricos podían permitirse vidrio solo en sus habitaciones. El castillo permanecía casi siempre oscuro. De hecho, hoy se venden así porque están en constante reparación. Las piedras se caen, se pintan paredes, se cuelgan cortinas para dividir salas y los muebles se arreglan o reemplazan constantemente. La mobiliaria era un problema aparte. Incluso una simple mesa grande era un lujo. Lo habitual eran mesas plegables, montadas y desmontadas cada día. La comida tampoco era un placer. Desayuno, agua o vino. Almuerzo, verduras o carne curada. La comida principal, la cena, cerca de las 4 de la tarde. Pero antes los sirvientes pasaban un infierno, decenas de platos preparados de la mañana a la noche. Solo después de que los señores comían, los sirvientes recibían los restos o sopas simples. La higiene era complicada. Los nobles tomaban baños en grandes cubas, los sirvientes, en una sola para todos. El agua y el calor eran escasos. Antes de los chimeneas, los castillos eran gélidos. Los fuegos abiertos daban calor, pero llenaban los salones de humo y hollín. La iluminación era aún peor. Las velas eran caras, las antorchas casi no se usaban, por lo que la mayor parte del tiempo los castillos permanecían en penumbra. La medicina prácticamente no existía. Como mucho, sangrías o infusiones dudosas. Los sirvientes, en su mayoría, quedaban a su suerte. El día de Jacob terminaba con trabajo físico pesado, transportar provisiones, limpiar desechos, ayudar a los carpinteros. A veces hasta los señores participaban, los sirvientes no daban abasto. En resumen, la vida en un castillo medieval era trabajo continuo, suciedad, frío y ausencia de privacidad. No se trataba solo de tecnología o higiene. Lo esencial, un castillo existía para defensa, y la mayoría de las privaciones surgían del miedo y la necesidad de sobrevivir. Con el tiempo, las condiciones mejoraron, pero romanticismo, poco quedaba. Hasta la próxima, amigos.